En el video de hoy vamos a estar estudiando el desarrollo del sistema esquelético, donde veremos la formación de uno de los sistemas fundamentales para el soporte y la protección del cuerpo humano. Comencemos con una visión general del sistema esquelético. Anatómicamente se divide en dos regiones principales: el esqueleto axial, que incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular, que comprende la cintura escapular pélvica, junto con los miembros superiores e inferiores. Histológicamente, el hueso es un tejido conjuntivo especializado caracterizado por una matriz extracelular calcificada, que le confiere su rigidez característica. Desde el punto de vista embriológico, el sistema esquelético tiene múltiples orígenes. El mesodermo paraxial da lugar a la columna vertebral, las costillas, el esternón y algunos huesos del cráneo. La hoja somática lateral del mesodermo forma las cinturas escapular y pélvica, así como los miembros. Por su parte, el mesenquima derivado de las crestas neurales contribuye a los huesos del viscerocráneo y parte del neurocráneo. Las células mesenquimatosas, que son precursoras del tejido óseo, migran desde sus sitios de origen hasta las regiones donde se formarán los huesos definitivos. Para que puedan ir comparando y analizar un poco la estructura, tenemos un esqueleto de un recién nacido de término. En la imagen A sería una vista ventral, en la imagen B una vista lateral derecha y en la imagen C una vista dorsal. Aunque todos los huesos están presentes al nacimiento, la mayoría terminarán por desarrollarse durante la vida postnatal. Ahora hablemos de los dos procesos fundamentales de formación ósea: la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. En la osificación endocondral, el hueso se forma a partir de un molde cartilaginoso. Este proceso inicia con la condensación del mesenquima, seguido por la condrogénesis, que es la formación de cartílago hialino. Posteriormente, los condrocitos, que son las células del cartílago, maduran, se hipertrofian y experimentan apoptosis, es decir, muerte celular programada. Esto permite la invasión de vasos sanguíneos mediante vasculogénesis y el reclutamiento de osteoblastos, que son células responsables de la mineralización ósea. En este proceso, se forman centros de osificación primarios en la diáfisis, que es la parte central del hueso largo, y centros secundarios en las epífisis, que son los extremos del hueso. El crecimiento longitudinal del hueso depende de la proliferación de condrocitos en la placa de crecimiento, una región cartilaginosa activa. Por otro lado, la osificación intramembranosa ocurre directamente a partir del mesenquima, sin un molde cartilaginoso previo. Las células mesenquimatosas se condensan, se diferencian en osteoblastos y forman un centro de osificación primario conocido como osteoide, que luego se mineraliza. Este proceso es típico en los huesos del cráneo, donde se forman dos capas de hueso compacto, llamadas tablas interna y externa, con hueso esponjoso conocido como diploe entre ellas. Esto sería la osificación endocondral. En la imagen A es una representación esquemática de las etapas sucesivas de la osificación endocondral. En la imagen B lo que podemos ver son fémures de fetos humanos en distintas etapas del desarrollo, donde se puede visualizar el centro de osificación primario en las diáfisis del hueso, que serían las partes que están teñidas en color rojo. Por otra parte, en la osificación intramembranosa, este sería el esquema representativo de las etapas sucesivas de la osificación intramembranosa.
que es lo que explicamos en las diapositivas anteriores. Para comprender la formación del esqueleto axial, debemos analizar primero la organización del mesodermo durante el desarrollo embrionario. Algunos de estos conceptos que vamos a mencionar ya se han abordado en anteriores videos, pero de todas formas van a ser explicados para comprender esta parte. El mesodermo se organiza de manera ordenada desde la línea media hacia los bordes laterales. En el centro encontramos el mesodermo axial o notocorda, seguido por el mesodermo paraxial a ambos lados de la notocorda. Luego el mesodermo intermedio, finalmente el mesodermo lateral. Este último se delamina durante la cuarta semana, formando la capa somática que junto con el ectodermo constituye la somatopleura, y la capa esplácnica que junto con el endodermo forma la esplagmopleura. El mesodermo paraxial experimenta un proceso de segmentación formando estructuras llamadas somitómeros, donde las células se agrupan en una disposición epitelial. Los somitómeros, del octavo par en adelante, se transforman en somitas, mientras que los primeros 7 somitómeros no adoptan esta morfología característica. La aparición del primer par de somitas ocurre aproximadamente en el día 18 del desarrollo, con una variación de más o menos un día. Las somitas son estructuras prominentes que pueden contarse desde el exterior del embrión, contribuyendo un criterio importante para determinar la edad embrionaria. Cada somita presenta una forma triangular y contiene 3 regiones diferenciadas. El esclerotomo, ubicado ventromedialmente, que originará la mayor parte del esqueleto axial. El miotomo, situado dorsolateralmente, y este dará lugar a la mayoría de los músculos. Y el dermatoma, que formará la dermis. La organización epitelial de las somitas depende de la inducción del ectodermo suprayacente, que estimula la expresión de la proteína paraxis y aumenta la adhesión celular. Las señales moleculares provenientes de la notocorda y el tubo neural guían la migración de las células del esclerotomo hacia sus destinos finales. En la imagen de la izquierda tenemos la sección transversal del embrión, en donde el mesodermo se ha dividido en paraxial, intermedio y lateral. Y este último se ha delaminado formando 2 hojas o láminas. La lámina somática en contacto con el ectodermo y la lámina visceral en contacto con el endodermo. Por otra parte, del lado derecho, tenemos una sección transversal del embrión, donde ya se ha disuelto la lámina basal de la somita y las células del esclerotomo se han separado de las dermomiotomo y se han comenzado a migrar en dirección de la notocorda y el tubo neural. Estas células del esclerotomo posteriormente rodearán a la notocorda y al tubo neural para formar el cuerpo vertebral y las láminas vertebrales. El esqueleto axial se forma a partir de células mesenquimatosas que tienen 2 orígenes principales: las crestas neurales y el mesodermo. Es importante destacar que los huesos del esqueleto axial no se forman todos por el mismo mecanismo. Algunos huesos se desarrollan por osificación endocondral, otros por osificación intramembranosa y otros combinan ambos tipos de osificación, lo que denominamos osificación mixta. El cráneo se divide funcionalmente en 2 componentes principales. El neurocráneo tiene la función de alojar y proteger al encéfalo, mientras que el viscerocráneo
brinda protección y sostén a las estructuras de la cavidad bucal, la orofaringe y las vías respiratorias superiores. Los huesos del cráneo presentan diferentes patrones de osificación. Algunos se forman por osificación endocondral, otros por osificación membranosa y algunos por osificación mixta, combinando ambos procesos. Esta diversidad en los mecanismos de formación refleja la complejidad del desarrollo craneal y las diferentes demandas funcionales de cada región. Lo que vemos abajo serían imágenes de huesos del neurocráneo. En la imagen A tenemos la base de cráneo de un feto de 28 semanas transparentado y teñido con rojo de alizarina en una vista superior, donde podemos observar los cartílagos que participan en la formación del esfenoides, el temporal y el occipital. Además, los huesos que están teniendo osificación intramembranosa. En la imagen B y C tenemos un cráneo de un feto de término en una vista lateral izquierda y en una vista oblicua inferior. Los huesos que tienen osificación intramembranosa se han coloreado en morado, los cuales serían el frontal y parietales. Los huesos que presentan osificación endocondral están en color naranja, los cuales serían el occipital y el esfenoides. También es importante notar la presencia de ambos colores en los huesos que tienen osificación mixta, que serían en el temporal y en el occipital. Los huesos del neurocráneo presentan ambos tipos de osificación, dependiendo de su localización y función específica. La osificación endocondral, también conocida como condrocráneo, es responsable de la formación de la mayoría de los huesos de la base del cráneo y algunos de la bóveda craneal, como el esfenoides y etmoides. La osificación membranosa forma huesos como el frontal y los parietales que constituyen gran parte de la bóveda craneal. La osificación mixta caracterizada a huesos como el occipital y los temporales que combinan ambos mecanismos de formación, tal cual lo que vimos en la imagen anterior. En el recién nacido, los huesos del neurocráneo están separados por áreas de tejido conjuntivo denominadas suturas y fontanelas. Estas estructuras son de vital importancia tanto para facilitar el paso del feto durante el parto como para permitir el crecimiento cerebral durante los primeros años de vida. Estas serían las suturas y fontanelas en un cráneo de un recién nacido. En la imagen de la izquierda sería la vista superior, donde se puede observar la sutura frontal o metópica, la sutura coronal y la sutura sagital. También se visualiza la fontanela anterior o bregma, la cual terminará por cerrarse entre los 7 y 19 meses después del nacimiento. En la imagen B es el mismo cráneo en otra posición para mostrar la fontanela posterior o lambda, la cual puede estar cerrada al nacimiento. Pero estas serían las más importantes, entonces, que necesito que se recuerden y memoricen. La bregma y lambda. Por otra parte, les dejo las tablas de los orígenes de los diferentes huesos del cráneo, siendo en esta parte los del neurocráneo, sus tipos de osificación y los huesos correspondientes a cada tipo. El viscerocráneo se origina principalmente del mesenquima derivado de las células de la cresta neural, específicamente de los primer y segundo arcos faringeos.
El viscerocráneo cartilaginoso incluye estructuras específicas según su arco de origen. Del primer arco faríngeo se forma el martillo y el yunque, dos de los huesillos del oído medio. Del segundo arco faríngeo se originan el estribo, también del oído medio, el proceso estiloideo, del hueso temporal y parte del hueso hioides, específicamente las astas menores y la porción superior del cuerpo. El viscerocráneo membranoso también deriva del mesenquima de las crestas neurales. De la prominencia maxilar se forma la porción escamosa del temporal, la maxila y el hueso cigomático. De la prominencia mandibular se desarrolla la mandíbula, que se forma alrededor del cartílago de Meckel, que es una de las estructuras que ya habíamos visto en anteriores videos. Es importante destacar que este cartílago sirve como guía para la formación de la mandíbula, pero no se osifica directamente. En la imagen de la derecha se vean los huesos del viscerocráneo de un feto de término. En la imagen A sería la vista frontal y en la imagen B una vista lateral izquierda, donde todos los huesos del viscerocráneo tienen osificación intramembranosa y se han coloreado de color morado. Columna vertebral adulta consta de 33 vértebras y se origina del mesenquima de las somitas distribuidas a lo largo del eje craneocaudal del embrión. Cada vértebra típica se compone de un cuerpo vertebral y un arco vertebral. La formación del cuerpo vertebral requiere la contribución de dos pares de somitas contiguas, es decir, 4 somitas en total. Específicamente se forman por células del esclerotomo de la mitad caudal de un par de somitas más células del esclerotomo de la mitad cefálica del siguiente par de somitas. Las células del esclerotomo migran para rodear e incluir a la notocorda. Durante este proceso, la notocorda degenera progresivamente, dejando únicamente vestigios en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, que son las estructuras que separan los cuerpos vertebrales en la columna adulta. En la imagen de la derecha sería la conformación de un cuerpo vertebral. La mitad caudal de un esclerotomo y la mitad craneal de otro subyacente terminarán por formar cada una de las vértebras. En amarillo se muestra el mesenquima proveniente del esclerotomo que rodea la notocorda, que es la estructura que está en rosa. Esto contribuirá a la estructuración del disco intervertebral. La notocorda constituirá el núcleo pulposo entonces del disco. Estamos viendo aquí, son vértebras de un feto de 28 semanas. En la imagen A son vértebras desde C1 o atlas hasta L5 o lumbar número 5, que muestran las diferentes morfologías que las caracteriza y que se debe a la diferencia de expresión de los genes H o X a lo largo del eje craneocaudal del embrión. Esto lo veremos más adelante, pero ahora, en la imagen B y C, es la vértebra lumbar de un feto de 34 semanas, transparentada y teñida con rojo de alizarina, mostrando sus porciones osificadas y cartilaginosas, así como sus centros de osificación, que serían estas partes que están de color más oscuro. Los arcos vertebrales también se originan del esclerotomo, pero las células migran desde una región más dorsal comparada con las que forman el cuerpo vertebral. Las vértebras cervicales y específicamente el atlas y el axis, que son las dos primeras vértebras cervicales, presentan una morfología peculiar
que requiere explicación especial. El atlas carece de cuerpo vertebral. El tejido que normalmente daría origen al cuerpo del atlas se confina a la formación del proceso odontoides del axis. Este proceso se forma junto con el proatlas y el cuerpo propio del axis, todos derivados de las somitas cervicales segunda y tercera. Las costillas se forman a partir de células mesenquimatosas del esclerotomo que se condensan lateralmente al cuerpo vertebral, específicamente a nivel de las vértebras torácicas. Durante el periodo embrionario, las costillas son estructuras cartilaginosas que son osificadas posteriormente durante el periodo fetal. La mayoría de las costillas, específicamente los primeros 7 pares, se articulan con el esternón a través de los cartílagos costales. En el desarrollo, pueden presentarse variaciones como costillas accesorias o costillas fusionadas. El esternón se origina del mesodermo somático de la pared ventral del cuerpo. Inicialmente se forma como dos cartílagos separados, llamados bandas esternales, que migran ventromedialmente y se fusionan en dirección cráneo-caudal para formar el primordio del cuerpo del esternón. El manubrio, que es la porción superior del esternón, se forma a partir del proesternón y supraesternón, con posibles contribuciones de las crestas neurales y las somitas. El proceso sifoideo, que es la porción inferior del esternón, se forma por la fusión caudal de las bandas esternales. La osificación sigue un patrón temporal específico. En el manubrio y las esternovértebras ocurre durante la etapa fetal, mientras que en el apéndice sifoide no ocurre hasta la etapa postnatal. Ahora, en las imágenes de la derecha, tenemos costillas de un feto a las 34 semanas de gestación. Las de la imagen A son costillas de ambos lados. Es importante que noten cómo cambia su morfología y tamaño en sentido cefalocaudal. Una de las últimas costillas transparentadas y teñidas con rojo de alizarina es lo que encontramos en la imagen B, donde podemos observar la porción de osificación entre la diáfisis y los extremos cartilaginosos. Ahora veamos la representación esquemática de la formación del esternón. En la imagen A tenemos los moldes cartilaginosos de las bandas esternales, el proesternón, el supraesternón y las costillas. En la imagen B, las bandas esternales se han encontrado en la línea media y comienzan su fusión, la cual progresará en sentido caudal. En la imagen C, las bandas esternales se han fusionado casi en toda su extensión, solo permaneciendo sin unirse su extremo caudal, que será el futuro proceso sifoideo. En la imagen D, tenemos el esternón totalmente formado por sus centros de osificación a nivel de la esternovértebras. Ahora pasemos con las anomalías del sistema esquelético axial, las cuales presentan una gran variedad y pueden tener implicaciones clínicas significativas para los pacientes. Estas alteraciones pueden afectar tanto la función como la estética y algunas pueden ser incompatibles con la vida. La microcefalia es un trastorno caracterizado por un perímetro cefálico menor al esperado para la edad y el sexo del individuo. Esta condición puede estar asociada con alteraciones en el desarrollo cerebral. Por el contrario, la macrocefalia
Es un trastorno en el cual el perímetro cefálico está incrementado. Esta condición puede deberse a una elevada presión intracraneal causada por fallas en la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, lo que puede comprometer el desarrollo y función del sistema nervioso central. La craneosquisis constituye un grupo de alteraciones caracterizadas por la falta de componentes óseos que conforman la bóveda craneal. Esta condición puede presentarse de forma parcial, manifestándose como encefalocele, donde ocurre la salida de tejido encefálico a través del defecto óseo, o como meningoencefalocele, donde salen tanto las meninges como el tejido encefálico. También puede presentarse de forma total, conocida como acranea, que se caracteriza por la ausencia total de la bóveda craneal. En estos casos, el desarrollo del encéfalo puede ser parcial o completamente ausente, como en la anencefalia, siendo esta última condición incompatible con la vida. La falta de huesos del neurocráneo expone la masa encefálica al líquido amniótico, lo que causa lesión del tejido nervioso durante el desarrollo intrauterino. La craneosinostosis se refiere al cierre prematuro de una o varias suturas craneales. Esta condición impide el crecimiento normal del cráneo perpendicularmente a la sutura cerrada y provoca deformaciones compensatorias en otras regiones del cráneo. Existen diferentes tipos de craneosinostosis, según la sutura afectada. La escafocefalia resulta del cierre prematuro de la sutura sagital, produciendo un cráneo alargado en sentido anteroposterior. La braquicefalia se debe al cierre prematuro de la sutura coronal, resultando en un cráneo acortado en sentido anteroposterior. La plagiocefalia es causada por el cierre prematuro unilateral de la sutura coronal o lamboidea, produciendo una asimetría craneal. En las imágenes de la izquierda vemos ejemplos de craneosinostosis en una representación esquemática del cráneo de un niño visto desde arriba. En la imagen A es el cráneo normal con sus suturas y su bregma aún abiertos. En la imagen B es un escafocefalia producida por el cierre prematuro de la sutura sagital. En la imagen C tenemos una braquicefalia causada por el cierre de la sutura coronal. En la imagen D tenemos una plagiocefalia provocada por el cierre de la sutura coronal del lado derecho. El síndrome de Klippel-Feil, también conocido como brevicolis, se caracteriza por la fusión de las vértebras cervicales, lo que produce un cuello corto y con limitaciones significativas de movimientos. Esta condición puede asociarse con otras anomalías del desarrollo. La hemivértebra se debe a una falla en la aparición de los centros de condrificación en la mitad de una vértebra. Esta alteración se asocia frecuentemente con escoliosis infantil, que es una desviación de la columna vertebral en su eje longitudinal, produciendo una curvatura lateral anormal, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, en la representación esquemática de una hemivértebra. Este sería el segmento de la columna vertebral desde su vista anterior, donde podemos observar que la tercera de las vértebras representadas solo tiene su mitad izquierda, faltando el lado derecho, lo que produce una curvatura anómala de la columna a este nivel, dando origen así a una escoliosis causada por la presencia de una hemivértebra. La espina bífida constituye un grupo de malformaciones congénitas caracterizadas por la ausencia de arcos vertebrales en un segmento de la columna vertebral.
El mielomeningocele representa la forma más frecuente, constituyendo más del 90% de los casos. Esta se caracteriza por la salida de meninges y tejido nervioso a través del defecto en la columna vertebral, manifestándose frecuentemente en la región lumbosacra. La espina bífida oculta se caracteriza por la falta de arcos vertebrales, pero sin salida de tejido nervioso. Esta forma puede pasar desapercibida clínicamente, aunque a veces acompaña de hiperpigmentación o un mechón de vello en la piel suprayacente. El término raquiesquisis se refiere de manera general a las malformaciones con disrafia, que es la falta de unión de dos estructuras en la línea media en el eje axial. Estas malformaciones se originan por fallas en la fusión de los pliegues neurales. La etiología de estas condiciones es multifactorial, estando asociada con deficiencia de ácido fólico, ingesta de medicamentos anticonvulsivos, hipertermia materna y exposición a plaguicidas durante el embarazo. Y esta sería la vista posterior de un feto de 32 semanas de gestación con mielomeningocele a nivel de la tórax lumbar. En la imagen B es una representación esquemática de una espina bífida oculta en un corte transversal, la cual muestra algunas de las características que les mencioné anteriormente, que es la falta de formación del arco vertebral y cómo el defecto queda cubierto por la piel y una mata de pelo en esta zona. El pectus excavatum es una deformidad caracterizada por un tórax hundido, que puede tener implicaciones tanto estéticas como funcionales, potencialmente afectando la función cardiopulmonar. El hiperpituitarismo congénito es una condición caracterizada por el exceso de hormona del crecimiento desde el periodo prenatal, lo que puede alterar significativamente el desarrollo esquelético y el crecimiento corporal. La acondroplasia es una alteración que se transmite con un patrón autosómico dominante, aunque la mayoría de los casos son mutaciones de novo. En más del 90% de los casos, la acondroplasia es causada por una mutación de novo en el gen FGFR3, que codifica para el receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos 3, localizado en el cromosoma 4p16.3. La edad paterna avanzada constituye un factor de riesgo para la aparición de esta mutación. Las características clínicas incluyen talla baja desproporcionada, frente prominente, puente nasal deprimido, hiperlordosis lumbar y manos cortas en forma de tridente. Otras mutaciones en el mismo gen se relacionan con condiciones similares. La displasia tenatofórica, que produce un enanismo grave, y la hipoacondroplasia, que presenta manifestaciones menos acentuadas que la acondroplasia clásica. La imagen de la izquierda sería un feto del sexo masculino de 36 semanas con acondroplasia. Aquí podríamos notar el acortamiento de miembros y la desproporción cefalocorporal, mientras que en las imágenes B y C se tratan de un feto del sexo masculino de 14 semanas con displasia tanatofórica, donde puede observarse sus alteraciones craneofaciales, y en la imagen C en específico es la peculiar morfología del fémur. Eh, este se dice que tiene forma de auricular telefónico, que es parte de esta alteración que se puede encontrar en este tipo de fetos. Ahora pasamos con el esqueleto apendicular, que comprende los huesos de la cintura escapular, los miembros superiores, la cintura pélvica y los miembros inferiores. Este sistema se origina del mesenquima de la hoja somática del mesodermo lateral. Una característica importante es que todos los huesos del esqueleto apendicular se forman por osificación endocondral, con la notable excepción de las clavículas, que se desarrollan por osificación intramembranosa. El tejido esquelético
Es el primero de los tejidos de los miembros en mostrar signos de diferenciación según el desarrollo embrionario. El desarrollo de los huesos del esqueleto pendicular sigue una secuencia temporal específica. La primera manifestación es la condensación de células mesenquematosas en el centro de la parte proximal de la yema del miembro al final de la cuarta semana de desarrollo, formando así un molde de precartílago. Durante la sexta semana, los moldes cartilaginosos se condrifican para formar moldes de cartílago hialino, que constituyen los precursores de los huesos definitivos. Así, hasta la octava semana, donde comienza la osificación de los huesos largos a partir de centros de osificación primarios ubicados en la diáfisis. Los centros de osificación secundarios, por otra parte, aparecen posteriormente en las epífisis, siendo importante mencionar que la mayoría de estos centros secundarios aparecen durante la vida postnatal. ¿Ok? Y la placa de crecimiento constituye una banda de cartílago activo situada entre los centros de osificación primarios y secundarios, permitiendo el crecimiento longitudinal del hueso durante la infancia y la adolescencia. Si sería como se vería el desarrollo del esqueleto de los miembros. En la imagen A es una etapa de brote, o lo que le llamamos yema del miembro. Aquí nos estaríamos encontrando al final de la cuarta semana que muestra la condensación de mesenquima por debajo del ectodermo. En la imagen B es la etapa de pala o etapa de remo del miembro. Esta ocurre durante la sexta semana, en la que se ha formado ya un molde cartilaginoso rodeado de mesenquima denso. Ahora, en la imagen C sería la séptima semana, en la que se ha incrementado el número de moldes cartilaginosos en cada uno de los segmentos del miembro. Ya por último, en la imagen D, nos encontramos en la octava semana, donde se observan los cartílagos que darán origen a los diferentes huesos del miembro. La formación de las articulaciones comienza con la formación de cúmulos densos de células mesenquematosas que se disponen transversalmente en los moldes cartilaginosos en una región denominada interzona. Las células de la interzona se diferencian en diferentes tipos de tejidos según el tipo de articulación que se formará. En las articulaciones fibrosas, estas células se diferencian en tejido fibroso. En las articulaciones cartilaginosas forman cartílago hialino y fibrocartílago. En las articulaciones sinoviales, que son las más complejas, las células mesenquematosas dan lugar a diferentes estructuras. Las células externas forman la cápsula articular y los ligamentos, mientras que las células internas forman los cartílagos articulares y la membrana sinovial. La cavidad sinovial se forma por la desaparición de las células mesenquematosas centrales, creando el espacio que contendrá el líquido sinovial posteriormente. Esta sería la representación esquemática de la formación de una articulación sinovial común. En la imagen A es una etapa inicial, donde la interzona es una región condensada de mesenquima entre dos huesos en desarrollo, donde se distinguen tres zonas: las capas exteriores, que son dos, en color azul con sus condrocitos, y una zona intermedia, que es más laxa y con menos células. En la imagen B es la etapa intermedia. La interzona comienza a dividirse y organizarse en capas más definidas. Se empieza a delimitar los futuros componentes articulares, como lo son el cartílago articular y estructuras sinoviales. Ya por último, en la etapa final, que es de la imagen C, se forma la cavidad articular, que es un espacio claro entre los huesos, donde las capas exteriores originan el cartílago articular.
mientras que la zona intermedia degenera para dar lugar a la cavidad sinovial. El inicio de la osteogénesis requiere la migración y condensación de células mesenquimatosas, proceso que involucra la producción de caderina N, una molécula de adhesión celular. Dos factores de transcripción clave determinan el destino de estas células. RUNX2 es un factor de transcripción que propicia la osificación directa o intramembranosa, determinando que las células mesenquimatosas se diferencien directamente en osteoblastos. Por otro lado, si la influencia predominante es SOX9, el curso del desarrollo se dirige hacia la formación de condrocitos para crear un molde cartilaginoso que posteriormente experimentará osificación endocondral. En la formación de los cuerpos vertebrales, la notocorda produce Sonic Hedgehog, la cual es una proteína señalizadora que actúa sobre las células del esclerotomo. Los genes PAX1 y PAX9, además de paraxis, se expresan en las células del esclerotomo bajo la inducción de Sonic Hedgehog. Esta expresión genética aumenta la mitosis celular, lo que provoca la pérdida de moléculas de adhesión y la disolución de la lámina basal, transformando las células epiteliales en mesenquima secundario. Estas células transformadas rodean la notocorda y producen proteoglucanos, específicamente condroitinsulfato, para formar el primordio de un cuerpo vertebral. La formación de los arcos vertebrales involucra genes diferentes a los que controlan la formación de los cuerpos vertebrales. Los genes PAX9 y MSX2, producidos por la región dorsal del tubo neural, participan en este proceso. Estos genes son los que guían a las células del esclerotomo para rodear el tubo neural y unirse con las células del esclerotomo contralateral, formando las láminas y procesos o apófisis espinosos que caracterizan los arcos vertebrales. Las características regionales específicas de cada vértebra están determinadas por combinaciones particulares de diversos genes de la familia Hox. Estos genes se mantienen activos hasta la formación del cartílago de los primordios vertebrales, asegurando que cada vértebra desarrolle las características morfológicas apropiadas para su posición en la columna vertebral. Es así como lo vemos en la imagen de la derecha, donde miren, la barra de colores, cada una representa la expresión espacial de un gen Hox, desde el gen Hox2 hasta el número 13. A la derecha tenemos a la columna vertebral dividida por regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Entonces, ¿qué genes se expresan en cada región? Como podemos ver, para las vértebras cervicales se van a expresar los genes HOX2 hasta HOX7. Esta combinación es la que va a definir la identidad de la región cervical, así de la misma manera que las demás, donde podemos ver, por ejemplo, en las coxígeas, que después de la expresión de todos los genes de Hox van a tener su morfología característica. Ahora, en la formación de los miembros, los agregados de precartílago expresan inicialmente BMP2 y BMP4, proteínas morfogenéticas óseas que inician la diferenciación cartilaginosa. Estos agregados se transforman en cartílago y comienzan a expresar BMP3 y BMP6. La expresión de este último es inducida por Indian Hedgehog, una proteína señalizadora importante en el desarrollo esquelético. El alargamiento de los huesos es resultado de la proliferación continua de condrocitos en la placa de crecimiento, proceso que se mantiene activo durante toda la infancia y adolescencia hasta el cierre de las placas de crecimiento.
Para concluir, es importante recordar que el sistema esquelético se divide en dos componentes principales, el axial y el apendicular, cada uno con funciones específicas de sostén y protección para diversos órganos del cuerpo. El sistema esquelético se origina de tres fuentes embrionarias: el mesodermo paraxial, la hoja somática lateral del mesodermo y el mesenquima proveniente de las crestas neurales. Esta diversidad de orígenes explica la complejidad del desarrollo esquelético. La osificación, proceso fundamental en la formación del hueso, puede ser de dos tipos: endocondral, donde la formación del hueso es precedida por la formación de un molde cartilaginoso, o intramembranosa, donde la formación del hueso ocurre directamente a partir de células mesenquematosas. El esqueleto axial, que incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, se desarrolla a partir de las células mesenquematosas de las crestas neurales y del mesodermo, pudiendo presentar osificación endocondral, intramembranosa o mixta según el hueso específico. El esqueleto apendicular, que comprende las cinturas y los miembros, se originan del mesenquima de la hoja somática del mesodermo lateral y, con excepción de las clavículas, se forma exclusivamente por osificación endocondral. Estos conocimientos van a ser fundamentales para comprender tanto el desarrollo normal como las alteraciones congénitas del sistema esquelético, proporcionando las bases para el diagnóstico y el tratamiento de las malformaciones del desarrollo.